Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, por su comparecencia y gracias igualmente por su extensa intervención, que claramente ha sido más descriptiva que reflexiva. Pero sobre esta cuestión volveré más adelante. Se trata de dos comparecencias que había solicitado el Grupo Socialista hacía tiempo para abordar la crisis en Ucrania y la situación humanitaria en Gaza. Dos escenarios internacionales muy distintos, tanto si consideramos el área geográfica, uno, la vecindad oriental de Europa y el otro, Oriente Próximo, como la naturaleza y desarrollo del conflicto. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que existen aspectos comunes en ambos casos que nos van a servir para enmarcar la posición del Grupo y, al mismo tiempo, delimitar el ámbito en que creemos debe realizarse nuestra política exterior y, en particular, su actuación, señor ministro. Estos aspectos comunes son, desde nuestro punto de vista, tres. En primer lugar, el papel que está llamada a desempeñar Europa como actor global. Usted también se ha referido a ello. En segundo lugar, el peso de las iniciativas de carácter humanitario que den respuesta al sufrimiento de la población. Y, en tercer lugar, la necesidad de que España y otros actores mantengan interlocución con las distintas partes implicadas en los conflictos. Al escuchar su intervención, señor ministro, advertimos que la política exterior española carece de compromiso con esas tres ideas centrales: Europa, cooperación al desarrollo e implicación de España en tareas de mediación o de facilitador a favor de la paz. A estas tres ideas centrales me voy a referir en el curso de mi intervención. Señor ministro, empecemos hablando de Europa. En esta comisión le hemos criticado reiteradamente sus ausencias de las reuniones multilaterales clave en las que se abordaban conflictos como el de Siria. Le recuerdo que por esa razón fuimos excluidos del Core Group de Amigos del Pueblo Sirio, o más recientemente de la reunión de la OTAN que trató monográficamente la situación en Ucrania, por no hablar de sus ausencias de los consejos de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. No voy a insistir en ello para no ser reiterativo. Efectivamente, estuvo en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea el día 22 de julio, era su obligación, y le criticaremos cuando se ausente, porque el papel de Europa en las crisis internacionales de su entorno es o debería ser decisivo, incuestionable. Y para que eso ocurra, quienes creemos en Europa pensamos que cada Estado miembro debe contribuir a la formación de la voluntad europea con presencia y iniciativa. El papel de la Unión Europea en Ucrania ha sido arrastrar los pies. Hemos llegado tarde y dubitativos desde el proceso de secesión de Crimea, que usted en algunas declaraciones, creo que no muy afortunadas, llegó a semejar con nuestro debate sobre Cataluña, hasta el derribo del avión de Malaysian Airlines, sobre el que la Unión Europea, a pesar de que 2/3 de sus pasajeros eran europeos, se pronunció una semana más tarde anunciando nuevas medidas contra el presidente Putin y su entorno. Ahora, señor ministro, el Grupo Socialista le exige transparencia respecto a los acuerdos adoptados. Le exigimos que tan pronto como disponga de la información de las sanciones que han sido aprobadas por los 28 países de la Unión Europea sean comunicados a esta Cámara y al conjunto de la sociedad española. Precisamos conocer las sanciones de la Unión Europea en relación con Rusia y su eventual impacto en la economía española. A ello pensábamos que se referiría usted de manera central en su intervención. Ha hecho referencia a esa fase 3 de las sanciones, sin embargo, desconocemos cuál es el contenido de ellas. Sanciones que entendemos deben centrarse en el embargo de armas y bienes de uso militar, la tecnología relacionada con ellos y las de carácter financiero. El martes pasado, hace 2 días, los presidentes y primeros ministros de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia se coordinaron para concretar esas medidas. Nos preguntamos retóricamente por qué el señor Rajoy no formó parte de esas conversaciones. En particular, respecto a las medidas de carácter financiero, le hacemos la consideración de que, en todo caso, esas medidas deben prever un mecanismo para que cese su aplicación inmediata si el resultado de las investigaciones sobre el derribo del avión de Malaysian Airlines arrojase luz en un sentido diferente al que hoy conocemos, o incluso para el caso de que Rusia adoptase una actitud de colaboración en la crisis ucraniana. Europa debe defender el cumplimiento del derecho internacional, que ha sido vulnerado reiteradamente en esta crisis, y debe tomar la iniciativa de aplicar sanciones para castigar su incumplimiento, máxime si, como parece desprenderse de la información disponible sobre el avión de Malaysian Airlines, ese incumplimiento ya no es solo un ilícito internacional, sino un crimen internacional que ha costado la vida de varios cientos de personas.
Pero al mismo tiempo Europa debe, por todos los medios políticos posibles, evitar una escalada bélica en el conflicto de Ucrania, que podría extenderse a otras áreas de influencia rusa y que coinciden con las áreas de vecindad oriental europea. Por ello, insistimos en las cláusulas de retirada de las sanciones si se dieran las circunstancias que le he mencionado. Y por la misma razón pensamos que Europa no debe contribuir a alimentar la batalla dialéctica que parece regresarnos a la época de la Guerra Fría. Señor Ministro, también en relación con el conflicto en Oriente Próximo, la posición de Europa ha sido tibia. No tanto porque haya llegado tarde, sino porque carece de robustez. Permítame un breve comentario al respecto. Europa se ha dotado de un servicio de acción exterior, se ha nutrido de personal del Consejo, de la Comisión y de los servicios diplomáticos de los Estados miembros, se ha creado la figura de la vicepresidencia de la Comisión para dirigirlo, pero en realidad lo que ocurre es que no hay posiciones comunes de los 28 sobre cuestiones esenciales y el conflicto en Oriente Próximo es probablemente el paradigma de esa estructura de medios sin política. Porque, como se ha escrito en diferentes publicaciones en los últimos días, este nuevo conflicto que asola Gaza es en realidad más de lo mismo. Estamos de nuevo ante la decisión de la creación de un Estado palestino soberano. Esta debería ser una posición común europea y España debería trabajar para construir ese consenso en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Esa posición común deberían además establecerse consecuencias políticas y económicas, más allá de la limitación comercial, para las dramáticas medidas colonizadoras de Israel en los territorios palestinos. Esta línea de trabajo, al mismo tiempo, reforzaría el papel de la Autoridad Nacional Palestina en el conjunto del territorio palestino frente a las posiciones extremistas de Hamás. Ahora me referiré al aspecto humanitario del conflicto actual, pero antes quiero enfatizar aún más en esta idea política. Es evidente que no está en manos de la Unión Europea impulsar el proceso de paz. Quizá ya tampoco en manos de Estados Unidos, como demuestran las decenas de viajes a la zona del secretario de Estado Kerry sin resultado alguno. Pero sí está en manos de la Unión Europea respaldar al pueblo palestino en su legítima aspiración a vivir en su propio Estado y proclamarlo en los foros internacionales, de tal forma que movilicemos a la comunidad internacional para la defensa de una causa que reconocemos justa y hoy más que nunca imperiosa. Para nuestro grupo parlamentario, la dramática situación humanitaria que se vive en Gaza en este momento y la desproporcionada escalada de violencia militar por parte de Israel, que está causando la muerte de civiles indefensos, reclaman una actuación política urgente. Y no se trata solo de desproporción, sino que la solución de Oriente Próximo no puede venir del lado de las bombas. En esta línea fueron las primeras reflexiones de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista el pasado domingo. Estamos comprometidos en apoyar al pueblo palestino en su legítima aspiración a tener un Estado y con el legítimo derecho de Israel a su propia seguridad. Para ello, y tal como expresó nuestra anterior portavoz en la Comisión, y quiero tener un recuerdo para ella y actual presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, recientemente los socialistas seguimos defendiendo la solución de los dos Estados basados en las fronteras del 67 como única vía para garantizar una paz justa y duradera. Señor Ministro, durante las 12 horas de alto el fuego entre Israel y Hamás, que tuvo lugar el pasado 26 de julio, quedó en evidencia la magnitud de la tragedia humanitaria del conflicto en Gaza. Las montañas de escombros dejados por más de una semana de bombas israelíes escondían cientos de muertos que sumaban a las cifras que ya conocíamos. En total, más de 1.000 palestinos, la gran mayoría civiles, entre ellos 200 niños. Bombas por doquier en un territorio muy reducido, en el que viven 1,8 millones de personas, lo que convierte en una de las zonas más pobladas del mundo. En estos días se lanzan bombas en calles, en colegios, en mercados, en dependencias de Naciones Unidas y tras las bombas, muertes y desolación. Señor Ministro, tenemos la obligación moral de ayudar a paliar la situación humanitaria del pueblo palestino. Somos conscientes de la condición bajo la que se encuentra la cooperación al desarrollo en la Franja de Gaza. Usted se ha referido a ello, controlada por Hamás y cerradas las entradas, pero al mismo tiempo no podemos cerrar los ojos ante esta crisis humanitaria de la que la población no es responsable.
En este sentido, quizás la cooperación a través de organismos multilaterales, como en el caso de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, o organizaciones como la Cruz Roja Internacional, podría ser alternativa a la falta de cooperación bilateral. Pero, en todo caso, hay que buscar la manera de implicarse más activamente en materia de ayuda humanitaria. De hecho, le pregunto, señor ministro, si tras el bombardeo a la Escuela de Naciones Unidas y la tregua del pasado fin de semana, España ha tomado alguna medida, ha hecho alguna evaluación de necesidades, ha analizado su potencial de ayuda y lo ha puesto a disposición de estas organizaciones multilaterales. ¿Qué gestiones en concreto ha hecho, señor ministro, en este sentido? En el caso de la crisis de Ucrania, nos encontramos ante política de vecindad que debe prever estímulos políticos, económicos y financieros para el conjunto de la región oriental, como estrategia general de pacificación y contención de una eventual expansión de la crisis al conjunto del área, como demuestran los combates cada vez más intensos en las regiones de Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania. Más de 1.000 personas muertas, 3.500 heridas, 100.000 desplazados. También en este campo le pregunto, ¿han previsto ustedes medidas excepcionales para reforzar nuestra política de vecindad oriental? Señor ministro, a lo largo de mi intervención le he sugerido diferentes líneas de trabajo para favorecer la paz y paliar la difícil situación humanitaria que se vive en los dos escenarios de conflictos que hemos abordado hoy. Desde la cláusula de retirada de las sanciones a Rusia, si se tiran las circunstancias, a la propuesta de una posición común europea sobre la creación de un Estado palestino soberano. Otras posibilidades para facilitar la paz podría ser buscar el apoyo también de la diáspora judía y, como su departamento mantiene también buena relación y lazos estrechos con ella, para buscar búsqueda de negociaciones y soluciones a la paz. Sin duda, muchas posibilidades que estarían en su mano para elaborar una estrategia solvente que contemple diferentes iniciativas de España a favor de la paz, pero necesitan para ello, señor ministro, su impulso político. En los momentos de mayor convulsión internacional es cuando resulta más necesaria la creatividad política en el ámbito de la diplomacia. Ahí advertíamos carencias, señor ministro, que las debemos identificar también con su departamento y con usted. Hubiéramos esperado una comparecencia más proactiva, con soluciones menos descriptivas, como lo he dicho en su enunciado. España puede y debe ser útil para alcanzar la paz en el mundo. Me anticipo a su respuesta sobre las actividades de su departamento. Es cierto, usted también lo ha comentado en su comparecencia, su reciente viaje a Egipto con el presidente al-Sisi, y no voy a entrar en la capacidad actual de Egipto como mediador, que según la información que tenemos ha llegado incluso a obstaculizar el tránsito de convoys humanitarios por el paso de Rafah, que es el único cordón umbilical de Gaza con el mundo, pero sí quiero decirle que, en todo caso, ese viaje suyo, señor ministro, no es suficiente en su labor de mediación, en su labor de facilitación de la paz. Nos parece muy bien la mención que usted ha hecho hoy en esta comparecencia a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero debería preguntarle también, señor ministro, ¿qué ha hecho España para impulsar esa resolución? ¿Qué contactos ha hecho con los países miembros del Consejo de Seguridad para impulsarla? Usted sabe, como yo, que España es uno de los pocos actores internacionales que tiene capacidad real de interlocución con todas las partes en el conflicto de Oriente Próximo. Esta particular relación con todos ellos permitió organizar la Conferencia de Paz de Madrid y, a partir de ahí, impulsar el proceso de Barcelona o albergar en Barcelona la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo. Es un caudal político que creemos que usted, como titular del Ministerio, no está sabiendo aprovechar de manera suficiente y reduce progresivamente la capacidad de actuación de España. Hemos observado cómo Francia convocó el pasado día 26 de julio una reunión para presionar a Israel y a Hamás para una tregua negociada. En París estuvieron los titulares de Exteriores de Estados Unidos, Francia, Qatar, Turquía, Alemania, Reino Unido e Italia. Pero no estaba España. No estaba España y sí estaba Turquía, y eso ocurre 2 meses antes de la votación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que competimos, como usted bien sabe, con Turquía. España, que albergó la Conferencia de Paz de Madrid y con ella permitió la negociación directa entre israelíes y palestinos, que permitió los acuerdos de Oslo, ha dejado de ser un referente diplomático en Oriente Próximo.
Concluyo, señor presidente, señor ministro, la línea argumental de mi intervención ha seguido 3 puntos. Europa, cooperación al desarrollo y vecindad oriental e implicación de España a favor de la paz. Una paz que entendemos en su acepción más estricta, como cese de la hostilidad, y no es solo un problema de proporcionalidad, como usted también expresaba y le hemos oído, señor ministro, sino es un tema de diálogo y búsqueda de la paz. Como portavoz del Grupo Socialista le traslado nuestra enorme preocupación por una realidad internacional que da muestras evidentes de riesgos para la paz y la seguridad en el mundo. Los 2 escenarios que hoy hemos abordado son un buen ejemplo de esta amenaza y, en este sentido, como no puede ser de otra manera, le ofrezco nuestra colaboración para debatir y lograr acuerdos que busquen reforzar la participación de España en los procesos de paz. Y termino con una breve referencia, ya que usted también lo ha comentado en su intervención, sobre la delicada situación que se está viviendo en Libia, que usted ya ha anticipado que se va a agravar. Son 3 segundos, presidente. De hecho, nuestro grupo parlamentario valora que esa evacuación del embajador de Libia y de la mayoría del personal, de facto, es el cierre de la embajada, señor ministro, aunque usted no lo haya dicho de este modo. Dejar solo a un encargado de archivos al frente de la embajada deja al mínimo nivel la posibilidad de interlocución de nuestra oficina diplomática en Libia. Y le quiero hacer una reflexión. Ni en los tiempos de la intervención armada en Libia dejamos nunca de tener embajada o representante en Libia. Nos parece que, en fin, le solicitamos una reflexión al respecto, que los intereses españoles en Libia merecen tal vez que no se hubiera evacuado y no se hubiera dejado una representación diplomática con más presencia en Libia. Nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor Sáenz.